Nuevamente un saludo fraternal para toda la iglesia. Dios les continúe bendiciendo y el Espíritu del Señor prepare sus mentes y sus corazones para escuchar, meditar y atesorar su bendita palabra. Antes de entrar a la lectura del texto base de hoy, quiero hacer un pequeño resumen, porque esta es la segunda parte sobre el tema del desánimo. Y hace 8 días les comentaba que generalmente por esta época del año se presentan muchas situaciones de desánimo. Después de un mes de mucha alegría, de muchas diversiones y aún de muchos gastos y de muchas deudas, no se siente el desánimo. Pero cuando comienza el año y revisamos las cuentas, entramos en desánimo. Oh, ¿yo qué hice con la plata? ¿En qué me gasté todo esto? Y comienzan a experimentarse las cosas de desánimo por esas razones. Pero también definíamos qué es el desánimo y encontramos muchos significados del desánimo que es bueno presentar a la iglesia a manera de resumen el día de hoy. La palabra desánimo en hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. ¿Le es familiar? Pero también es la falta de ilusión o ánimo hacia alguien o hacia hacer algo. También encontramos personas que continuamente nos desaniman o también nosotros desanimamos a otras personas continuamente. Y en términos generales habla de dejar las cosas, de cansarse, de desfallecer, de desmayar, de fatigarse, de flaquear, etcétera, etcétera. Pero también se muestra en el carácter del creyente como una persona que pasa por desánimo como alguien que es endeble, débil, flojo, apagado, enfermo, que tropieza permanentemente, que vive atribulado, que es miedoso y temeroso. En síntesis decíamos que el desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo y que es la pérdida de nuestras facultades emocionales, espirituales y hasta físicas. La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para el cristiano. Es decir, hermanos, el desaliento es una de las estrategias más peligrosas que inclusive utiliza el enemigo para bloquear, para debilitar a un cristiano. Hace 8 días tomamos como base el sermón de Primera de Reyes 19 del 1 al 6, donde el profeta Elías huye de las amenazas de Jezabel. Y veíamos cómo un profeta que había hecho descender fuego del cielo, había derrotado a los 400 profetas de Baal, falsos profetas, había inclusive orado para que no lloviera y luego oró para que lloviera. Este hombre luego se acobarda ante las amenazas de una mujer llamada Jezabel. Y dice la historia de Reyes 19 del 1 al 6, que cuando Jezabel amenazó a Elías y prometió asesinarlo, Elías, viendo el peligro, se escapa para salvar su vida. Y luego en el camino, que caminó por el desierto mucho tiempo, deseaba morirse. Y la fatiga y la emoción lo superaron. Y su abatimiento fue de tal manera que le dijo al Señor que le quitara la vida. Nuevamente pregunto, ¿le es familiar? Pero luego se quedó dormido un buen rato y el ángel del Señor lo tocó, lo despertó, lo hizo levantar y le hizo ver que había agua y alimento para que cogiera fuerzas, y el profeta se alimenta y luego vuelve a dormirse. Y veíamos luego que dentro de las causas principales del desánimo está el cansancio físico, la fatiga, la fatiga mental. Y vamos a recordar algunos de los pocos síntomas que podemos detectar del desánimo y vamos a repasar las principales causas para ahí sí entrar a ver en un texto bíblico cómo podemos ver reflejado todo esto. Dijimos que abundan los cristianos que se encuentran desanimados, al punto de que muchos de ellos optan por dejar la iglesia y aún abandonar algún ministerio que de pronto les ha sido delegado.
Pero el desánimo prolongado, el peligro que tiene es que puede conducir al creyente a la depresión. Y es una depresión total, no solamente es depresión emocional, se habla inclusive de la depresión espiritual. Con el tema de la depresión espiritual siempre recomiendo el libro del doctor Martin Lloyd-Jones, que era médico cirujano, que vivió por allá por la época, el último puritano del siglo XX se le considera a él, fue médico de la reina Isabel de Inglaterra y abandonó todo por el Evangelio. Y por supuesto como médico pues tiene una base científica importante. Sin embargo, él lo hablaba acerca de la depresión espiritual. ¿Cuáles son las cosas que pueden deprimir espiritualmente a un creyente? Y entonces el desánimo lleva a tomar decisiones que nos pueden desviar de la voluntad de Dios, como el dejar de congregarnos, el dejar de orar, el dejar de meditar en la palabra, el dejar de interceder unos por otros, y entramos en ese desánimo derrotista. Y por supuesto el enemigo de las almas toma ventaja del desánimo en los creyentes. Y en conclusión decíamos que el desánimo hace perder el deseo de seguir corriendo la carrera de la vida cristiana. Y aquí vale la pena anotar que quien le haya dicho a usted que la carrera cristiana es fácil, le mintió, es difícil. De hecho, el doctor R.C. Sproul decía que se le revolvía su estómago cuando escuchaba a predicadores decir, ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán. Él decía, es lo contrario, ven a Cristo y tus problemas comenzarán, porque comenzamos a nadar contra la corriente, en contra del mundo y el mundo en contra nuestra. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Se pierde el gozo de servir al Señor. Inclusive sientes que ya no vale la pena hacer la obra de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 73? Y concluía el salmista que en vano había limpiado sus manos y su corazón al ver la prosperidad de los impíos. Se pierde el ánimo para realizar los deberes cristianos, se entra en una negligencia, cuesta más trabajo hacer los deberes cristianos. Observen que hacer los deberes para el mundo, en eso somos muy ágiles y muy diligentes. Pero ¿cuánto cuesta hacer los deberes cristianos? Y más aún cuando se está en una situación de desánimo. Y lo otro es que le rehuimos a la gente cuando estamos desanimados. No queremos que nadie nos vea, no queremos que nadie nos visita. Y aún si tenemos la opción de servirle a la gente, no le servimos a la gente porque el desánimo no nos deja servir a la gente. Y luego veíamos las causas principales del desánimo y mencionábamos 7. Por supuesto les voy a mencionar a vuelo de pájaro, porque ya las vimos el domingo anterior. Pero la principal es el pecado. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿La solución ahí cuál es? Pues ir arrepentidos delante del Señor y reconciliarnos con el Señor. Pero también veíamos que el cansancio físico es causa del desánimo, como lo observamos en Primera de Reyes 19, del 5 al 7, que después de caminar por el desierto y de fatigarse, quedó exhausto el profeta y deseaba morirse porque lo venció el desánimo. Pero también vimos que una tercera causa del desánimo es no tener los resultados que esperamos de manera visible. Porque oramos por algo y queremos que Dios nos responda de manera inmediata. Cuando vemos que no ocurre la respuesta o que no la podemos experimentar, caemos en desánimo. Y veíamos Isaías 6 del 9 al 11, cuando el Señor le dice a Isaías, después de haberlo limpiado, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor le dice, bueno, te voy a enviar a un pueblo que te va a oír, pero no te va a escuchar. No va a entender nada de lo que le vas a decir. Su corazón está tan endurecido que no van a recibir nada de lo que vas a decir. Y el profeta le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Eso a cualquiera le podría desanimar. Que el Señor le escoja a uno para ir a predicar, pero que le diga, vas a predicar, pero nadie va a escuchar tu predicación. Eso puede ser causa de desánimo para un predicador, para un pastor, es desánimo. Pero también vemos que Dios tiene propósitos en todo ello para el que está predicando la palabra. O sea, el no ver resultados visibles nos hace caer en desánimo. También los ataques y las persecuciones. Lo veíamos en Jeremías capítulo 20, de los versículos 1 al 11. Pero también
los constantes fracasos que tenemos nos llevan al desánimo. Pueden ser fracasos emocionales, económicos, materiales, de salud, y aún los fracasos cuando predicamos y como que no vemos que la iglesia madura o que se fortalece espiritualmente, nos puede hacer caer en desánimo. Y los valles después de las victorias, o lo que hablábamos hace 8 días, los falsos triunfalismos. Mire el profeta, si usted lee antes del capítulo 19 todo lo que el profeta hizo, fue sustentado por los cuervos, fue mantenido hidratado por los arroyos de Querit, luego lo sustentó una viuda que no tenía ni con qué comer ella ni su hijo, y sin embargo fue sustentado de manera milagrosa. Luego viene y se enfrenta con el rey Acab, lo pone en su sitio, acaba con todos los falsos profetas de Baal, y luego ante la amenaza de Jezabel sale corriendo. Eso significa caer en falsos triunfalismos. O sea, venimos de muchas victorias y de un momento a otro, por confiarnos en toda esa cantidad de victorias, caemos en falsos triunfalismos y cuando viene una nueva prueba, entonces desfallecemos. Eso le pasó a Israel. Cuando tomó Jericó, el Señor le dio la instrucción de tomar Jericó. Y tomaron Jericó y la destrozaron, y luego tenían que tomar la ciudad de Ai, que era una ciudad no amurallada, más pequeña, con menos experiencia militar, y cayeron en un falso triunfalismo. Josué envía unos espías, los espías le dicen, tranquilo Josué, eso es pan comido, no hay necesidad de que mandes todo el ejército, así como derrotamos a Jericó, estos son mucho más fáciles, y fueron a enfrentar a Jai, y Jai los sacó corriendo y mató a 36 soldados de Israel. Entonces, aquí se nos advierte de que los valles, después de las victorias, nos pueden llevar a un falso triunfalismo y a una depresión o a un desánimo, porque no obtuvimos la misma victoria el día de hoy que la que obtuvimos el día de ayer. Y por último decíamos que causas del desánimo es no alcanzar las metas o lograr las expectativas que tenemos. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Qué nos puede traer desánimo? Enfermedades, abandonos, desempleos, divorcios, problemas económicos, la muerte de un ser querido, la prisión, las frustraciones, etc. Ahora vamos a ver bíblicamente cómo vencer el desánimo. Y voy a dar unas pautas generales para luego entrar ya a profundizar en el texto de hoy, que es de Ageo capítulo 2, de los versículos 1 al 9. ¿Cómo vencer el desánimo? También hay puntos que tenemos que grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Primero, recordemos siempre a quién estamos sirviendo y a quién queremos seguir sirviendo. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. O inclusive leamos el contexto del versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y aquí está la clave. Verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y a mí me impacta mucho este texto, ese paralelismo que hace el apóstol Pablo, porque el cristiano tiene tribulaciones en todo, dice, mas no angustiarnos en todo, confiar en Dios. Pero dice que podemos estar en apuros, pero que ese apuro no nos lleve a desesperarnos, porque cuando también nos desesperamos en medio de los apuros, sí que tomamos malas decisiones. Sí que tomamos malas decisiones.
Luego dice perseguidos, mas no desamparados. Derribados, o sea que el creyente puede caer, pero no destruido. No destruido. Ese es un texto que deberíamos de, si lo dijera Spurgeon, diría que lo grabáramos en mármol en nuestros corazones, que nunca lo olvidáramos, que lo pusiéramos en los dinteles de las puertas y en los muros, para estar recordando que el cristiano puede pasar por todo esto, pero que tenemos un Señor que dio su vida por nosotros y que está con nosotros y que nos acompaña siempre. Segundo, debemos hacer lo que hacemos para el Señor y no para los hombres. Esto sí que ayuda a vencer el desánimo. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo, por medio de Él. Ahora bien, el tercer punto es importante, hay que descansar. Lo vimos en Primera de Reyes 19, del 5 al 7, que el profeta se quedó dormido, el Señor lo despierta a través de su ángel, le da alimento, le da agua y él vuelve y se queda dormido. Sí, es necesario que durmamos y que recuperemos fuerza, pero por supuesto, de una manera lógica, ¿no? No que nos refugiemos en el sueño, porque entonces dormimos 2, 3, 4, 5 días y no queremos hacer nada, no nos queremos ni levantar, no nos queremos ni duchar. No, eso ya es distinto. Habla de un buen descanso, de descansar, de comer, de alimentarse y reposar. Pero también, como lo vimos anteriormente, hay que restaurar la relación con el Señor si es que hemos pecado, que es la primera causa de lo que nos aparta y nos desanima. Pero también tenemos otras maneras de animarnos y son, por ejemplo, escuche predicaciones. Congréguese en su iglesia, escuche predicaciones. Ahora tenemos muchas buenas opciones de buenos predicadores que nos pueden dar enseñanzas y sermones que nos pueden ayudar a subir el ánimo. Y me refiero a sermones bíblicos, no sermones que le digan que tú eres un príncipe, una princesa del Señor, entonces que nunca te va a pasar nada malo, que vas a ser muy rico, que vas a tener de todo, que no te vas a enfermar. No, no es eso. Son sermones que le digan que aunque estés caído, el Señor te levanta. Que aunque estés pasando por aflicción, el Señor te sustenta. Que nunca te dejará, que nunca te desamparará con la diestra de su justicia. Escucha predicaciones y, por favor, reorganiza, medita en tu vida de oración. Y aquí quiero hacer el énfasis que comenzamos en la iglesia, un devocional corto de 15 minutos donde meditamos en la palabra de Dios durante 15 minutos con los hermanos que se han conectado y lo hacemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana y los sábados a las 7 y el domingo aquí en la iglesia leemos la reflexión. Y lo que he escuchado de los hermanos y yo mismo, hemos experimentado el testimonio que nos hemos sentido más ligeros, fortalecidos, animados, consolados y nos apropiamos de la promesa que va para el día y oramos en base a esa promesa. Y esas promesas siempre hablan de que el Señor nos sustenta, que el Señor nos fortalece, que el Señor nos anima, que el Señor intercede por nosotros, etcétera, etcétera. Si quieres vencer tu desánimo, pasa más tiempo con Dios, en oración, en intimidad con Dios. Y sabes que lo puedes hacer. ¿Cuántas horas pasamos al día en las redes sociales de manera improductiva? Tal vez leyendo historias que ni te ayudan o más bien te deprimen, más todavía. Pero si pasas más tiempo con el Señor en oración, en intimidad con Él, vas a experimentar una fortaleza especial que te va a ayudar a superar tus desánimos. Recuerda tu llamamiento. Vamos a 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿no qué? No desmayamos. ¿Cuál es el ministerio de todo cristiano? Vivir como cristiano y compartir el evangelio. Ese es el ministerio que no podemos dejar de lado. Y por supuesto, confiar siempre en las promesas de Dios. Vamos a Isaías capítulo 40. Versículos del 29 al 31 que dice así. Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Se notan, hermanos? Es en el poder de su fuerza que yo puedo ser fortalecido y animado. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando yo reclamo esta promesa, cuando estoy bien desanimado y sin fuerzas, es a esto lo que debo recurrir, a leer la palabra de Dios. Y si la tengo grabada en mi corazón, Señor, tu palabra dice que tú das esfuerzo al cansado. Dame tu fuerza, estoy cansado, Señor. Por favor, multiplica mis fuerzas, ya que no tengo ningunas para hacer lo que debo hacer. Ayúdame, Señor. Y leer esas promesas. Porque los que esperan a Jehová tendrán o tendremos nuevas fuerzas. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice de vez en cuando, algunas veces. Dice que siempre. Y es la palabra del Señor. Si el Señor dice que siempre nos sustentará, siempre lo hará. Que siempre nos ayudará, siempre lo hará. Porque el Señor cumple sus promesas. Muy bien. Ya con esta perspectiva quiero invitar a los señores a leer el texto de hoy, Ageo capítulo 2. Está después de Sofonías y antes de Zacarías. Entonces vamos a ver otro ejemplo bíblico y luego miraremos las aplicaciones para nuestras vidas. Acerca del desánimo y cómo superarlo. Dice así la palabra del Señor, y fue el texto que leímos hoy al unísono, por eso lo escogimos para leerlo al unísono. Pero lo leo para ustedes nuevamente desde el púlpito. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y quiero que a partir de ahí comencemos a escuchar todas las veces que dice Jehová de los ejércitos. Es la palabra del Señor. Según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, a mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Así mi espíritu, estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Creo que van 3 veces. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. 4 veces. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. 5 veces. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. 6 veces en 4 versículos, 5 versículos. Tenemos que tomar nota de esas cosas, hermanos. Si el Señor repite y repite algo, es que lo está, mejor dicho, cincelando de tal manera que no lo olvidemos ni en nuestras mentes ni en nuestros corazones. Pero es porque lo ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, que todo esto se cumple en los creyentes porque Él lo ha prometido. Ahora, hay algunos aspectos bien interesantes que quiero mencionar de este texto. Primero, dice en el mes séptimo del versículo 1, a los 21 días del mes.
Resulta que en el mes séptimo también el rey Salomón dedicó el templo al Señor. Si usted lee en Primera de Reyes 8:2, dice que en el mes séptimo Salomón entonces hizo la dedicación al templo. Entonces vale la pena notar que esto no es una coincidencia. Habían pasado ya 66 años de la destrucción del templo de Salomón. Que si recordamos el Antiguo Testamento, ese templo era glorioso en toda su estructura. Era majestuoso, grandioso. Entonces lo que hace aquí el profeta Ageo es, o el Señor a través del profeta Ageo, es animar al pueblo con la expectativa de un templo glorioso que no tenía precedentes. Y los quiere estimular a que continúen en obediencia con la esperanza de la bendición presente y la certeza del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, y sobre todo los hombres y las mujeres que ya superaban los 68, cerca de los 70 años de edad y más, guardaban recuerdos muy vívidos de lo que había sido la gloria del primer templo de Salomón y veían cómo la construcción de un segundo templo como que no cabía en sus expectativas, como que veían que no tenía la misma gloria que tuvo Salomón o el primer templo de Salomón. Pero al decir en el mes séptimo es relevante porque Salomón había dedicado el primer templo en el mes séptimo y era como una especie de celebración de aniversario y puede haber dado pie a que la gente hiciera una comparación entre el proyecto actual que se estaba gestando para comenzar a construir el segundo templo y por supuesto el templo de Salomón, que era mucho mejor de acuerdo a la expectativa del pueblo. El templo de Salomón fue destruido en el año 586 a.C. Habían pasado 66 años, por lo tanto podemos decir que habían varias personas de más de 70 años que pudieran haber tenido recuerdos muy claros y muy vívidos de la grandeza de aquel tiempo, de aquel templo. Ahora, aquí encontramos aplicación para nosotros. ¿Cuántas veces usted y yo hemos mirado hacia atrás y hemos anhelado muchas veces, tal vez iglesias en las que pasamos un buen tiempo? Y tal vez comparamos de que eran mejor aquellos tiempos. Y siempre miramos hacia atrás creyendo que los tiempos antiguos fueron mejores y perdemos la perspectiva de ver los nuevos tiempos que el Señor pueda traer. Ahora, por supuesto, la construcción de un segundo templo no iba a tener la gloria del primer templo y el Señor Jesús lo mencionó, pero también dio a entender que ni aun Salomón con toda su gloria se vestía como un lirio del campo. Ahora, aquí el Señor no está apuntando al segundo templo. La esperanza que está dando es a Cristo, el verdadero templo que habita en cada uno de nosotros. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Siempre las comparaciones. De pronto los más jóvenes o los que habían nacido en esa época no tenían ese recuerdo, pero los más ancianos, los más maduros, sí, anhelaban volver a ver el templo de Salomón como era originalmente. Y muchas veces nosotros nos aferramos a cosas materiales de la misma manera. Nos aferramos a estructuras, más que al Espíritu del Señor y a su palabra y a su obra. Y eso nos trae desánimo. Esto trae desánimo y lo podemos ver por lo que dice el versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. O sea que si el Señor nos pide que nos esforcemos, es porque estamos haciendo debilidades y estamos sin ningún tipo de esfuerzo. Y luego dice: esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea que le dice a Zorobabel, el gobernador, le dice al sumo sacerdote que se esfuercen. Y luego le dice que a todo el pueblo,
Pero observen la palabra clave en el versículo 4. Y cobrad ánimo. O sea que estaban bien desanimados porque estaban tristes de ver que iban a comenzar a construir o comenzaron a construir un nuevo templo y comenzaron a comparar. Ay, no, pero es que ese muro ahí no, ese no era como el de Salomón. No, no, ese muro no es igual. No, es que no hay como el antiguo templo. No, no, es que no hay como esto. Y nos aferramos a esas cosas. Y esa gente se desanimó por eso. Y el Señor le dice, no, pero esfuércense. Ánimo, cobren ánimo. Y no solamente ellos, sino todo el pueblo de la tierra, dice Jehová. Y trabajen. Es otra forma de vencer el desánimo. El trabajo es bendición. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hay una preciosa promesa ahí. Pero antes de entrar a profundizar en ese texto, quiero decir que en el versículo 6 también dice, de aquí a poco, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Hermanos, ese término de aquí a poco lo tenemos que ver como la expresión temporal hacia la vista humana, pero con una perspectiva del plan y del programa eternos de Dios y no solamente quedarnos con la visión de la perspectiva humana. Porque aquí Dios está apuntando es a la nueva Jerusalén, está apuntando es a la obra de Cristo, está apuntando es a que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre todos los creyentes, no sobre unas pocas personas. Por eso dice, al final, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea, humanamente hablando, el segundo templo no tenía la gloria del primer templo de Salomón. Pero lo que está diciendo el Señor es que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, incluso mayor que la del mismo Salomón. Y vamos a ver algunos textos que nos ayuden a esclarecer estos puntos. Miremos nuevamente en el texto de Ageo tres porciones. La primera iría de los versículos 1 al 3, la segunda iría hasta los versículos 9, 7 y 9, y la última es las aplicaciones de cómo podemos edificar nuestras vidas y cómo vencer el desánimo. Vamos entonces, basado en este texto, con la causa del desánimo. No estoy hablando de las causas que mencionamos en el sermón anterior y hoy, que ya sabemos cuáles son, pero vamos a verlas reflejadas en un evento bíblico que también nos va a dar mucho más visión y mucho más elementos de cómo todo creyente ha tenido este tipo de experiencias y el pueblo. La causa principal del desánimo en Ageo la vemos reflejada en el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces la causa del desánimo es que ellos recordaban la gloria de los tiempos pasados. Pero también hay que entender que también recordaban con tristeza sus propios pecados. Porque cuando caemos en ese desánimo de rechazar aún las cosas nuevas que Dios quiere hacer en su pueblo, y vemos que todo es un desánimo, y que anhelamos las cosas antiguas, es también por causa del pecado. Porque todo lo que le vino a esta nación, todas las esclavitudes que tuvieron que pasar, ¿por qué fueron? Por causa del pecado. ¿Por qué se destruyó el primer templo? Por causa del pecado. ¿Sí notan? Pero también el desánimo estaba causado por los enemigos de la obra de Dios. Recuerden que cuando fueron a reconstruir, muchos enemigos surgieron tratando de desanimar al pueblo. ¿Se acuerdan? Trataron de desanimar a Esdras, a Nehemías, ¿sí? A no construir los muros. Y la pregunta es, ¿cuántas personas encontramos nosotros que le desaniman a usted de venir a la iglesia? Que le desaniman de participar de la obra de Dios. Que le desaniman y dicen, no, pero ¿para qué? Eso ya le lavan el cerebro. Eso ya le van a sacar de su platica. ¿Sí? Esas son invenciones de la gente para someterlo a usted. Y lo desaniman. Eso tiene aplicaciones también en nuestro momento. Y también tiene aplicaciones inclusive para la familia.
También tiene aplicaciones inclusive para los hijos. ¿Acaso nuestros hijos no tienen amigos que les dicen, ay, no sea bobo, rebélese contra sus padres, diviértase, esta vida es una sola, vamos a rumbear, vamos a parrandear, vamos a probar? Y les desaniman contra su propia familia. Y así también ocurre que les desaniman contra la iglesia de Cristo, contra la obra del Señor. Pero observen cuál fue la solución planteada para el desánimo en la experiencia del pueblo en Ageo. Primero que todo, el Señor dice en el versículo 4, yo estoy con vosotros. Esto significa que Dios estaría en medio de su pueblo. Y esas son las suficientes razones para tener confianza, esfuérzate, para tener acción, trabajad, y para creer, no temáis. Todo eso nos lo enseña el versículo 4. Esfuerzo, trabajo y confianza. No temer, tener fe. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Es una promesa increíble. Yo me pongo a pensar qué experimentó Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Esto, yo estoy contigo. ¿Qué experimentaron Sadrach, Mesach y Abednego cuando los echaron al horno calentado 7 veces? Yo estoy contigo. ¿Qué concluyó Jonás dentro del vientre del pez? La salvación es del Señor. Y hombres como de nuestra época, que sufrieron grandes persecuciones, prisiones. El mismo apóstol Pablo, ahora lo vamos a ver. Muchos me desampararon, pero el Señor estaba conmigo. Miremos algunos textos claves. Yo estoy con vosotros. Y Hebreos 3:3 dice lo siguiente: mayor gloria y mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Entonces, no se fijen en el aspecto físico del templo, porque el templo de Salomón tenía unos lujos impresionantes. Aún el segundo templo era glorioso. Pero aquí lo que está diciendo la palabra del Señor en Hebreos es que mayor gloria y mayor honra que la casa la tiene el que la hizo. Y nosotros muchas veces nos quedamos mirando a la casa, pero no al que la hizo. O suplicamos las bendiciones, pero no al que bendice. Y vivimos pidiendo bendiciones, pero no buscamos al que da la bendición. Mateo 12:6, lo que dijo Cristo, hermanos. Os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, Cristo está hablando de sí mismo. He aquí entre vosotros uno mayor que el templo. Está aquí, está con nosotros. Otro texto. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 16 y 17. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Ustedes creen que Pablo no sufrió de desánimos? Mucho, pues él escribió el texto que les leí ahora, de estar afligidos, mas no desamparados, todos perseguidos. Él también sufrió aflicciones y muchas aflicciones. Y aquí dice, y me dejaron solo en mi primera defensa. Me abandonaron. ¿Quiénes lo abandonaron? Pues sus hermanos en la fe, sus amigos, hasta su familia lo pudo haber abandonado. Y luego ora por ellos, pero no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido abandonados? ¿Qué decía el salmista? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Eso aplica para todos. Cuando uno va a militar en el cristianismo, a seguir el camino del Señor, la puerta estrecha, el camino angosto, no se les haga extraño que aún su propia familia lo pueda abandonar, lo pueda alejar. Pero tenemos en quién refugiarnos. Aún los que me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me acompañó. Luego dice en el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros. Y el Señor hizo pacto, lo vemos en Jeremías, lo vemos en el profeta Ageo,
Lo vemos en todos los profetas del Antiguo Testamento, en Isaías, que el Señor promete un nuevo pacto, un pacto sempiterno, apuntando por supuesto a Cristo Jesús, al pacto de gracia. Y por último, las promesas de que vendrá el deseado de todas las naciones. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Cristo Jesús, mis hermanos. Y llenaré de gloria esta casa, y la gloria postrera será mayor que la primera. Anhelemos a Cristo. Ten intimidad con el Señor, ve a Cristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Si los pámpanos están unidos a la vida de Cristo va a fluir en y a través de nosotros, porque es la vida de Él a través nuestro. Es la sábila de vida la que nos proporciona Cristo al estar unidos a Él, porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Cómo edificaremos entonces, hermanos? Edifíquelo sobre el fundamento. Primera de Corintios 3:10. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y como iglesia podemos experimentar esos ánimos también de la misma manera, porque dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo Jesús. Y debemos de edificar con los mejores materiales. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea que el Señor provee los materiales, pero no está hablando aquí solamente en sentido material, está hablando en sentido espiritual, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya hemos sido bendecidos con esa plata y ese oro. No todos tenemos por qué llevarlo siempre estrictamente a lo material, no, hermanos. Todo lo que el Señor habla en su palabra tiene trascendencia espiritual. Él puede usar inclusive parábolas desde el Antiguo Testamento. ¿Recuerda la parábola del profeta que confrontó al rey David? Con lo de las ovejitas. Bueno, era una parábola, pero lo confrontó. El Señor todo lo usa ilustraciones inclusive para darnos enseñanza espiritual de las cosas eternas. Edificar con los mejores materiales. Y también miremos a qué apunta eso de Ageo 2:8, porque está diciendo que hará temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, porque mía es la plata y mío es el oro, y que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de paz? Cristo. Ahora bien, para que lo miremos cómo se proyecta a lo que estamos diciendo, de edificar con los mejores materiales, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la forma bíblica, hermanos, de vencer el desánimo, de vencer la depresión, de vencer las aflicciones. Y es confiando en que su vida está en manos de nuestro Señor. Y que Él dice que no nos dejará y no nos desamparará. Porque ni nada, ni nadie, ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso cantábamos ese precioso himno de cómo poder estar tristes. Si el Señor cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Amén, hermanos. Oremos. Soberano Dios, muchas gracias, Señor, muchas gracias en Cristo Jesús por ayudarnos en todas estas etapas de desánimo que hemos tenido en nuestras vidas. Y que si algún hermano hoy se ha sentido muy desanimado, la palabra que se ha expuesto le anime, le fortalezca y le ayude a salir de ese desánimo. Ayúdanos siempre a poner nuestra confianza únicamente en ti, Señor, y a que tus promesas puedan ser una experiencia real en nuestras vidas, conforme a tu propósito, conforme a tu soberana voluntad y conforme a lo que tú quieres hacer y desarrollar en cada uno de nosotros. Que sean para ti la honra, la gloria, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos, y que tengamos ese privilegio, Señor, de seguir anhelando y deseando al deseado de todas las naciones, a Cristo Jesús, tu amado Hijo. Si anhelamos y deseamos al deseado de todas las naciones y tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Ninguna circunstancia, Señor. Ayúdanos a estar unidos a ti como pámpanos a la vid, porque separados de ti nada podemos hacer. Y Señor, gracias, porque tú nunca nos desampararás. En Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Bien, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual. Y ánimo, ánimo, hermanos.